Hola, el día de hoy les voy a hablar de una noticia lamentable que viene de Argentina, que muestra los datos muy tristes del año 2020, que ya para cuando salga este video será el año pasado, que muestra que ha habido una catástrofe histórica en ese país por las malas políticas que se tomaron en medio de la pandemia y que ha generado la peor crisis a nivel de empleo y destrucción de trabajo, particularmente en las pequeñas y medianas empresas, en ese país. Pero antes de eso aprovecho de desearles que hayan tenido un feliz año nuevo, que lo hayan disfrutado bastante. Cuando salga este video, que lo estoy grabando con algo de tiempo, ya debería ser el año 2021. Entonces, ahora que ya comenzamos de nuevo el año y empieza un año nuevo, empecemos a analizar algunas cosas que ocurrieron del año pasado y comencemos por supuesto con Argentina con esta noticia que me pareció adecuada para ver qué ocurrió en el año 2020 con el mal manejo que se dio en ese país en materias de crisis. Entonces, ¿qué ocurrió? La crisis más grande de la historia, como dice aquí. En un año cerraron 90.000 comercios en todo el país, Argentina, y 700.000 argentinos se quedaron sin fuente de ingreso. Les leo lo siguiente para que se hagan una idea. Proyectando los datos del relevamiento a todo el país, se puede estimar que además de los 90.700 locales que cerraron sus puertas de manera definitiva, también cerraron unas 41.200 pymes. En total, CAME asegura que se perdieron unos 185.300 empleos, una cantidad brutal. Tomando datos actualizados del Censo Nacional y asumiendo que cada uno de estos empleos sostiene una familia tipo de 4 personas, el saldo de la pandemia solamente en el sector minorista, es decir, sin contar grandes empresas, es de 741.200 argentinos que se quedaron sin una fuente de ingresos. Realmente una cantidad brutal de desempleo y una situación trágica que yo sé que muchos tratarán de decir, bueno, son cosas que ocurren en la pandemia, ¿no? Todos los países han tenido problemas con aumento del desempleo, aumento de la pobreza. Ha ocurrido en todos los países no por la pandemia propiamente tal, sino por la política de muchos estados de querer hacer cuarentenas totales que han destruido la vía laboral de sus habitantes. Que eso no es culpa de la cuarentena, perdón, no es culpa de la pandemia, sino de la cuarentena que han hecho los políticos. Un detalle importante. Pero Argentina es particularmente un caso de estudio de cómo no hacer las cosas en muchos ámbitos, pero en esto también porque en Argentina se tomaron muy malas medidas que llevaron a todo esto, que en la práctica, como podrán notar, terminaron afectando a la gente más pobre de ese país y en particular a las pequeñas y medianas empresas. Y el gobierno peronista de Alberto Fernández, como muchas veces los colectivistas lo dicen, decían que esto era por el bien del pueblo, que había que ser solidario, etc. Pero esto terminó destruyendo más a aquellos que son más pobres, a aquellos que tienen menos recursos y a aquellos que tienen negocios pequeños y medianos. Porque ¿qué cosas se hicieron? Algunas, para que se hagan una idea. Se fijaron precios por ley. Se hicieron listados de precios máximos, es decir, se estableció por ley ciertos precios de productos porque decían estos por el bien del consumidor, porque están siendo muy abusivos estos malvados empresarios. ¿Qué generaron con eso? Que las grandes empresas sí podían darse el lujo de poder sobrevivir un tiempo con esa fijación de precios porque tienen mayor capital. Las pequeñas y medianas empresas no. Entonces, ¿qué pasó? Quebraron. Tanto así que se dio una situación tan trágica que decenas de miles de pymes quebraron y dejaron a miles de personas en la pobreza. Por eso se entiende que Argentina tenga una pobreza cerca del 50% de su población. Realmente es una locura, pero fijación de precios. Eso lo único que hace es destruir a aquellos que producen, a aquellos que dan trabajo, a aquellos que venden productos y después las personas que trabajan para ellos se quedan sin trabajo, aumenta la pobreza y aquí todos culpan después al sistema de libre mercado que no se aplica, sino que esto es consecuencia de fijación de precios estatal. Colectivismo puro y duro. También, para no dejarlo de lado, ¿no? El tema de las cuarentenas. En Argentina se hicieron una de las cuarentenas más largas del mundo. Además de una serie de fijaciones de precios, también se hicieron fiscalizaciones sobre los precios y sobre la apertura de negocios. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Que había negocios que estaban desesperados por vender, muchos de ellos pymes, porque si no quebraban, y eso genera que el que era el dueño de la pyme, que tiene una familia, que tenía un sueño y quería sacar adelante su negocio, quiebra porque no puede pagar ya las cosas y no tiene más dinero y termina endeudado con los bancos y cae en la pobreza. Y los que trabajaban para él desempleados y sin poder mantener a sus familias. ¿Qué hacía el Estado argentino? Que no vamos a decir que es solo una política de Argentina, sino que en otros países también se hace esto. Lamentablemente en Chile también se replicó esta estupidez de andar cerrando negocios por no esenciales. Pero yo les aviso al tiro que el que trabaja en ese negocio y necesita trabajar para mantener a su familia, para él claramente es esencial, porque si ese trabajo no tiene cómo poder subsistir. Pero eso cuando le ha importado a un político a sus sirvientes parasitarios que son los funcionarios públicos. ¿Qué hacían?
iban con inspectores y revisaban los precios de los productos. Y después, si es que no cumplían, porque bueno, estaba eso, el precio fijado por ley, bajo precio de mercado, y si venden a ese precio quebraban, le cerraban el negocio. Si usted estaba abierto cuando había restricciones para abrir porque no le queda otra opción o si no usted quiebra y deja a su familia sin poder mantenerse, da igual, le cerraban su negocio. Pero ocurrieron situaciones en que los mismos comerciantes impedían que los inspectores municipales le cerraran los negocios porque o si no los destruían. Y no podemos dejar de lado que además de todo eso, Argentina subió los impuestos en medio de la crisis, a la vez que no quisieron bajarse el sueldo los políticos argentinos durante la crisis, a diferencia de otros países. Entonces, subieron los impuestos en medio de la crisis y que además Argentina, sumando todos esos aumentos de impuestos, fijación de precios y regulaciones, además de cerrar negocios con inspectores, que es bien totalitario eso, además de eso son uno de los países con los impuestos más altos del mundo. Entonces todo eso lamentablemente hizo una fórmula que ha generado una mala situación en Argentina, una situación que parece que no va a mejorar porque los mismos datos están mostrando que el efecto rebote que todos dicen que mejora la situación cuando hay apertura en la economía, en Argentina no va a darse realmente, no se va a notar por la población, porque justamente como se han tomado estas malas decisiones de carácter estatista, colectivista, que no dan mayor impulso a la autonomía y la libertad de las personas para autodeterminarse y elegir su futuro, sino que buscan controlar todo a través del Estado con los políticos, se ve que no va a mejorar la situación y por lo tanto la mala situación argentina se va a extender por años. Que eso lo dicen todos los economistas y ya se está notando ahí. Que el efecto rebote simplemente no va a ayudar en la situación y eso sumado a la cantidad de dinero que se imprime y el nivel de inflación en Argentina no va a ayudar para nada a la población de ese país. Realmente una situación lamentable y yo lamento tener que hablar de estas cosas de Argentina porque siento que es un país que tenía tanto potencial, pero lamentablemente ese potencial se ha desperdiciado y por impulsar políticas de carácter estatista, colectivista, que van en contra de la autonomía individual, de las ideas que traen prosperidad como también que traen libertad y decisiones personales y legítimas para poder decidir qué hacer, como van en contra de eso, siempre tienen malos resultados y están en una decadencia constante. Lo único bueno de todo esto es que sirve como ejemplo para el resto de los países para que se vea qué es lo que no hay que hacer. Pero yo siempre lo lamento mucho por nuestros hermanos en Argentina, particularmente nuestros hermanos libertarios en ese país, porque no se merecen esto. Otra cosa positiva dentro de todo es que gracias a que la población se da cuenta de estas cosas negativas, está creciendo con mucha fuerza el apoyo a Javier Milei y el apoyo a los libertarios en ese país, y no debería ser sorprendente que empiece a haber representación política importante de aquellos que defienden las ideas de la libertad en Argentina. Y quién sabe, si hay suficiente gente se puede hacer la gran transformación, esa transformación permanente que quieren los libertarios en Argentina, y a medida que crece en Argentina, tal como nuestro llamado imperativo internacionalista, empujar esas ideas y esas transformaciones no solo en ese país, sino que a lo largo del mundo. Un país a la vez empujando estas ideas, con apoyo por supuesto de nuestros respectivos hermanos, los respectivos países. Pero bueno, de todas maneras comenten abajo en los comentarios qué les parece esta situación bastante lamentable en Argentina. ¿Creen que está bien eso de fijar los precios por ley, subir impuestos y no bajar el gasto estatal y el sueldo de los políticos? Pueden dar su opinión respecto a cómo creen que había que llevar la crisis, si estuvo bien, si estuvo mal. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia para otro video también abajo en los comentarios. Y nos veremos en el siguiente video. Espero que hayan tenido un feliz año nuevo. Hasta luego.